La dificultad que experimentan algunas mujeres para alcanzar el orgasmo es un tema de gran relevancia y objeto de consulta frecuente entre expertos en sexualidad. Un escenario común es el de mujeres como Eva, que, a pesar de mantener relaciones sexuales satisfactorias con su pareja durante años, no logran llegar al clímax. Este fenómeno no es único de Eva, afecta a un número significativo de mujeres y constituye un desafío para la comprensión y el abordaje en el ámbito de la salud sexual. Las estadísticas sobre la prevalencia de la anorgasmia varían, pero se estima que alrededor del 60% de las mujeres enfrentan esta dificultad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos datos suelen centrarse en el orgasmo a través de la penetración vaginal, pasando por alto la importancia del clítoris en la respuesta sexual femenina, como señala Silvia Carpallo, periodista especializada en salud y sexología. Las causas de la anorgasmia pueden ser diversas y suelen tener un componente psicológico significativo, como señala Rosario Castaño, directora de la Unidad de Psicología Clínica y de Sexología del Centro Médico Instituto Palacios. Factores como una educación restrictiva, estereotipos de género, miedos infundidos y baja autoestima sexual pueden contribuir a la dificultad para experimentar el orgasmo. Además, problemas físicos como la dispareunia o efectos secundarios de medicamentos también pueden desencadenar esta condición. La falta de orgasmo puede generar frustración en la mujer, especialmente cuando siente la presión de satisfacer las expectativas de su pareja. En muchos casos, la búsqueda del orgasmo se convierte en una obsesión que puede interferir con el disfrute pleno de la sexualidad y generar tensiones en la relación de pareja. El abordaje de la anorgasmia requiere un enfoque integral que incluya tanto la terapia individual como la terapia de pareja. Es fundamental trabajar en la comunicación sexual, la autoestima y la exploración de fantasías sexuales para crear un ambiente de confianza y complicidad en la relación. La vergüenza puede ser otro obstáculo importante en el camino hacia el orgasmo. Aunque es un sentimiento humano natural, el exceso de vergüenza puede bloquear la espontaneidad y la intimidad en la relación sexual. Es necesario trabajar en la superación de este sentimiento para permitir una experiencia sexual más plena y satisfactoria. El tratamiento de la anorgasmia puede ser complejo y requiere un enfoque individualizado para cada mujer. Es importante que las mujeres comprendan que alcanzar el orgasmo es posible y que cuentan con el apoyo de profesionales para superar las barreras psicológicas y físicas que puedan estar interfiriendo en su satisfacción sexual. En conclusión, la anorgasmia es un fenómeno multifacético que puede tener un impacto significativo en la vida sexual de las mujeres. Sin embargo, con la ayuda adecuada y un enfoque comprensivo, muchas mujeres pueden superar esta dificultad y disfrutar plenamente de su sexualidad.